Pasemos a la filosofía presocrática. Hablemos ya de los filósofos que estaban antes de Sócrates. Por eso se llaman presocráticos. Recuérdenme, por favor, estar pendiente ahí de la hora, que tenemos receso a las 7:10. Vamos a hacer el primer receso. De 7:10 a 7:30. Haremos el primer receso para que tengan un tiempito ahí. La filosofía presocrática, ¿qué es lo que andaban buscando? Pues andaban buscando explicar la naturaleza, pero explicarla no como la explicaban los mitos, sino desde la razón, por lo cual van a intentar encontrar el arjé. La palabra arjé se traduce como principio, por lo cual ellos andaban buscando el principio constitutivo de las cosas. El principio constitutivo de las cosas. Esa es la manera más completa de definir arjé filosóficamente. Principio constitutivo de las cosas. Por lo cual su interés es un interés ontológico. Van a estar interesados en los seres, ¿verdad? Van a intentar, obviamente, encontrar a partir de la realidad, ¿verdad?, una explicación para la fisis, para la naturaleza, una explicación para el universo, ¿verdad? Por lo cual la fisis, que es la naturaleza, va a ser investigada al mismo tiempo que el mismo universo. Y van a intentar encontrar cuál es el principio de la fisis, cuál es el principio natural de la existencia, ¿verdad? Cuál es la primera partícula que originó todo el universo. Y también van a investigar, obviamente, cómo se comporta el universo, por lo cual aparecerá la cosmología, para estudiar, evidentemente, todo lo que sería, pues, la estética misma del universo. Y también dentro de cada cosmología, de la misma cosmología como ciencia, aparecerán diversas explicaciones que llamamos, desde el punto de vista filosófico, cosmogonías. Es decir, la cosmogonía es una cosmovisión, es una perspectiva de explicación de cómo es que el universo pudo haberse formado. Y en la antigüedad hasta el día de hoy han habido muchísimas. Incluso desde la ciencia de la física han habido diferentes formas de explicar el origen del universo. Obviamente, entre todas las que han salido a la luz para explicar, pues hay algunas que están más fuertes que otras. La idea del universo hecho de cuerdas, la idea del Big Bang, la teoría del Big Bang, la idea del vacío cuántico, del salto cuántico. Hay muchas formas de explicar, obviamente, el origen del universo. Hoy en día, incluso desde la ciencia, para que vean que se comportan todavía como teorías, no como leyes, porque no hemos podido tener ninguna certeza exacta de todas, de alguna de ellas, para descartar las demás, por lo cual se presentan como alternativas de explicación más o menos satisfactorias, en sí, más apegadas a la ciencia, basadas con probabilidades matemáticas, de lo que tratan de explicar, y por tanto van a intentar dar una explicación más ad hoc a lo que es la realidad. Quiero dejarles en este receso, en estos últimos 6 minutos, explicarles este pequeño texto que he puesto ahí. Este texto es el texto de la Biblia. Es un texto que se encuentra en un evangelio. Ahorita, hoy exactamente, los que me siguen de repente, los que de repente me han agregado a Facebook, que ya me tienen de nuevo, busquen en mi perfil un video que compartí el día de hoy que se llama "Musulmán se convierte a cristiano católico". Vean por qué se convirtió. ¿Por qué pasó de ser islámico a cristiano? Y él en esa entrevista dice que hay un texto que a él le llamó mucho la atención. Él le hizo una pregunta a su maestro, le dijo, ¿cómo se formó el universo? A su maestro imán, es decir, él era un estudiante del Islam, se formó como imán, fue consagrado desde chiquito, fue consagrado para ser un sacerdote musulmán, por así decirlo, un imán le llaman ellos, que es prácticamente un maestro de doctrina. Entonces él le preguntaba a maestros más viejos, ¿verdad?, cómo se formó el universo según el Corán. Y él dice, bueno, el Corán, el universo se formó por la palabra de Dios. Fue la palabra de Dios la que creó el universo. Y le pregunta, ¿pero la palabra de Dios es Dios mismo? Y él le dice, no, la palabra de Dios no es Dios, le dijo el maestro. Entonces, si no es Dios, la palabra es un ser humano, no, tampoco es un ser humano. Entonces, ¿qué tipo de naturaleza tiene la palabra que creó el universo? Entonces dice que esa respuesta no la logró encontrar jamás en el Corán, ni a través de la respuesta que le dio su maestro, hasta que leyó este texto de Juan, capítulo 1, versículo 1, que en griego se lee en arjé, en ologos, kai o logos, en prostonceros, caiceos, en ologos, que significa, que se traduce así, se transcribe de esta manera, ¿verdad? En arjé, en ologos, kai o logos, en prostonceros, caiceos, en ologos. ¿Qué significa, verdad? En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios.
ese primer versículo que dice que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, él dice, bueno, ahí encontré la solución, porque el maestro mío no sabía que la palabra, que fue que palabra creadora, salida de la boca de Dios, emanada de Dios, ¿verdad? Era un ser también. Era un ser cuya personalidad le distinguía en parte de Dios, pero que a su vez, por haber sido emanado de Dios, entonces compartía la naturaleza con Dios. Era Dios mismo. Por lo cual él dice, bueno, la palabra de Dios es realmente una emanación de Dios. Entonces se mantiene Dios como que fuera un Dios Padre y aparece pues la emanación que es su Dios Hijo. Entonces él dice, hasta que leí el cristianismo, me di cuenta que el Corán me dirigía hacia este punto. Entonces encontré que en la palabra, en el Nuevo Testamento, estaba la solución a lo que el Corán me había dejado sin jaque y que mi maestro no me daba solución. Entonces, después, al seguir leyendo este capítulo 1, versículo 14, se encuentra con el verso 14 que dice quién era la palabra. Y dice, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Entonces, él ahí descubre que Juan se está refiriendo a Jesucristo. Entonces, ahí automáticamente él enlazó el Mesías de los judíos, ¿verdad? Este que fue ya también preparado por el Corán, porque hay varios capítulos que hay como 25 menciones de Jesús en el Corán. Mahoma solo es mencionado 2 veces, Jesús es mencionado 25 veces, ¿verdad? La madre de Jesús es mencionada por muchos capítulos y hay un capítulo solamente dedicado a ella, que se llama así, María, Miriam. Entonces, él explica la experiencia que tuvo de encontrarse con el cristianismo y de cómo esta razón de ser de la naturaleza la encuentra en Cristo. Y obviamente que siendo él la palabra creadora del Padre, ¿verdad? Por él se hizo todo y sin él no se ha hecho nada, que es exactamente lo mismo que los cristianos habrán leído ya en Colosenses capítulo 1, ¿verdad? En Colosenses capítulo 1, Pablo dice eso, que Jesucristo, ¿verdad? Es el primero en todo, ¿verdad? Por él se ha hecho todo, sin él no se ha hecho nada. Significa que era la razón de ser de toda la existencia. Por ese mismo motivo, el Evangelio de Juan comienza con la palabra que ya habíamos mencionado anteriormente, la palabra logos, y contiene también la palabra arjé. Y dice que en el principio, en el arjé, estaba la palabra, y la palabra es la razón de ser de todos los seres. Por lo cual, Juan quiere dar una respuesta a los filósofos. De alguna manera le dice a los filósofos, el arjé que ustedes buscaron es la palabra de Dios. Y ese arjé puso su morada en nosotros, ¿verdad? Ese principio que es la palabra puso su morada en nosotros y por tanto quiere vengolar de esa palabra. Entonces le dice a los filósofos prácticamente la razón de ser de la existencia es Dios mismo a través de su Hijo, ¿verdad? El unigénito de toda criatura, el primogénito de toda criatura. Ahí están las palabras en griego, por si querían ver dónde estaban escritas, ¿verdad? Ahí está la palabra theos, que es Dios, aunque también la palabra theon es una palabra, es una forma derivada también del término Dios, ¿verdad? Solamente que uno significa, ¿verdad?, con Dios y otro significa simplemente era Dios. Dios es una forma más vocativa que una forma acusativa. Por esa razón se diferencian un poquito en la última letra del nombre de Dios, Theon y Theos. Bien, pasemos al tema de los naturalistas. Vamos a ver a las escuelas prefilosóficas que, como les dije, estaban esforzadas en investigar cómo se originó todo, cómo que se ha originado todo. Anteriormente se generó un gran debate en la época de Charles Darwin sobre si el universo mismo y si el género humano fue creado o vino por evolución. Bueno, el tema de la evolución no es nuevo. Darwin no inventó la evolución ya la habían hablado filósofos anteriormente, como Anaximandro. Es decir, que ya hubo muchos más que hablaron de que el ser humano viene de unas naturalezas previas o naturalezas inferiores a las que actualmente posee. No es una novedad en Darwin. Darwin lo único que hizo fue ya meter en la parte científica, hablando de selección natural, hablando de los principios de la biología, de que órgano que no se usa se atrofia, del tema de la hegemonía natural, donde el más fuerte se impone al más débil, y de las diferentes mutaciones que pueden tener los organismos. Él lo único que hizo fue hablar, evidentemente, más sistemático el tema de la evolución. Pero ya se sabía que el hombre venía probablemente de algunas evoluciones previas. Eso está plasmado desde la filosofía antigua. Ya vamos a ver el principal exponente de la idea de la evolución. Pero entró obviamente con el debate de la parte religiosa, porque evidentemente la gente que era muy cristiana no quería dar credibilidad a la idea de que el hombre no se originó por creación de Dios, sino por una evolución natural, una adaptación al ambiente, una serie de mutaciones. ¿Quién tiene la razón, filosóficamente hablando, entre
lo que es la mutación o la creación. Pues, filosóficamente hablando, les podría anticipar y decir que ambos, tanto Darwin como la religión, tienen la razón respecto al tema de cómo surgió el género humano. Porque, veámoslo así, aunque hubiésemos venido de mutaciones, como establece la ciencia, ¿verdad? Aún así queda por responder la pregunta. Bueno, no importa que haya habido mutaciones intermedias o cambios intermedios. La pregunta todavía subyace al tema de la materia. ¿Qué es lo que había antes de la materia? ¿Y qué originó la aparición de la materia en la existencia misma? Por lo cual, el debate al final termina pues, ganando a ambos lados. La ciencia, hablando de lo que puede observar y es descriptible, que la naturaleza, la física, la puede perfectamente describir y estudiar sobre sus causas y consecuencias. Pero la causa primaria, la única de las dos ramas, y religión y ciencia, que pueden dar una opción más o menos plausible, más o menos probable, pues es la religión. La religión es la única que se atreve a hablar de la causa antes de la aparición de la naturaleza. Y en este caso, pues habla de un ser, ¿verdad?, inteligente, todopoderoso, capaz de generar la materia. Entrará ese concepto de un ser inteligente, eterno, materia, que no es material, que no es un ser espacial, que es un ser atemporal, que haya originado todo, pues sí. De hecho, la filosofía, durante toda la Edad Media, estuvo intentando investigar a Dios, y cuando empiezan a declarar las características del ser original, pues se encuentran evidentemente con la idea del creador, la idea de Dios. De hecho, ya para la época moderna aparecerán algunos sacerdotes, científicos también a la vez, como el famoso físico de origen belga, de Bélgica, que se llama Georges Lemaitre, que es sacerdote, el padre Georges Lemaitre, que es muy famoso porque fue el primero en descifrar, por así decirlo, descifrar en realidad, en poder solucionar los teoremas de Albert Einstein. Entonces, este hombre va a ser el que va, junto con un ruso llamado George Gamow, van a ser los que van a ser considerados los padres de la teoría del Big Bang. Los padres de la teoría del Big Bang. Un sacerdote y un científico ruso. Ambos son pioneros en esta idea de que el universo comenzó desde un punto de partida y se generó toda la materia, pero cuando plantean esta teoría, a la vez dejan la gran pregunta universal. ¿Qué pasó antes del Big Bang? ¿Qué lo originó? Entonces, obviamente, la Iglesia Católica al menos no tenía ningún problema con enfrentar el tema del estudio de la naturaleza con el tema del origen del universo desde el punto de vista de lo teológico. No han tenido ningún conflicto. Al contrario, hemos tenido sacerdotes que, como el caso de este famoso físico, doctor de física, muy amigo de Albert Einstein. De hecho, hay fotografía de él con Einstein. Se lograron reunir varias veces para trabajar estas mismas fórmulas que Einstein tenía, y acerca de la teoría de la relatividad general y de relatividad espacial. Entonces podemos ver que hay una cercanía de la religión a la ciencia, no hay una pelea como antes se creía. Durante la Edad Media quizá hubo una especie de medio pelea entre la religión y los avances científicos, pero en la actualidad no parece haber esa pelea. Así que filosóficamente hablando, pues ambos están muy cerca de compenetrarse para dar una explicación más satisfactoria al género humano sobre el mismo origen humano. Entonces, hablemos un poquito de lo que dijeron los primeros filósofos y cómo poco a poco se van acercando unos a la ciencia, otros a la teología, pero vamos dando puntos de partida e ideas que van a ir forjando todo este sistema de pensamiento a lo largo de la historia. El objetivo de la escuela naturalista, ya dijimos que era el estudio de la naturaleza. Por esa razón, ¿verdad?, por estudiar el origen, la estabilidad, el destino del cosmos, del universo. Cosmos en el mundo griego significa universo o mundo, ¿verdad? Se puede ver como un mundo así local o como algo más universal, el cosmos a nivel universal. Por tanto, ellos van a ser nombrados por el mismo Aristóteles, van a ser apodados con el nombre de fisiólogos. No porque estudiaran la fisiología humana, sino porque estudiaran la fisiología redundantemente de la física, la fisiología o el funcionamiento físico de la naturaleza. Por esa razón van a ser apodados los primeros fisiólogos. Más que filósofos, eran fisiólogos. Posteriormente aparecerán los filósofos que se van a enfocar más al tema de lo humano, pero el resto, los primeros filósofos, que son los que están antes de Sócrates, van a estar solamente pensando en el tema del origen de las cosas. Aquí, para que tengamos un poquito de estructura temporal de los diferentes personajes, algunos de ellos que vamos a mencionar,
presento una pequeña línea del tiempo del año 600 al año 300 antes de Cristo, para que vean algunos de los principales exponentes. Aparece la escuela de Mileto, la escuela Milesia o de Mileto, con hombres como Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. Esta es la escuela atomista con hombres como Leucipo, que está entre el año 400 al 300. Miren que Tales está por el año 600 antes de Cristo, el año 500. Está la escuela de Sócrates, obviamente él mismo, esa escuela en sí mismo. Posteriormente a Sócrates aparecerán algunos que van a seguir más o menos las líneas y van a exagerar algunas de las propuestas de Sócrates, sobre todo a nivel de la vida, de la forma de vida, y que van a volverse un poco extremistas, que más adelante miraremos, y que llamaremos escuelas socráticas, no porque fueran fundadas por él, sino porque siguieron, como digo, estas enseñanzas. Están los famosos Eleacas, la escuela de Elea, ahí se encuentra Genófanes, Parménides, Zenón de Elea y Beliso de Elea. Están sofistas como Protágoras, Antifonte, Gorgias, como Pródico, como Leucipo, ¿verdad? Están ahí, perdón, está Gorgias, Antifonte y Protágoras, esos, y Pródico nada más. Esos cuatro aparecen como los sofistas, los famosos sabios de la antigua Atenas. Después están los siguientes filósofos, que son escuela en sí mismo, así que no forman parte de ninguna categoría, porque Pitágoras funda a los pitagóricos, ¿verdad? Heráclito funda a los dinamistas, Anaxágoras también es parte de lo que estuvo en la parte de un poquito de la fisiología, así que está muy cercano a los naturalistas, aunque él mismo prácticamente se fue por su propia línea, además que tocaría la frontera de lo que Demócrito va a establecer, que sería el átomo, así que está ahí intermedio, ¿verdad? Y Empédocles, que va a ser uno de los principales mecanicistas, ¿verdad? Así que la escuela a la que él pertenece se llama mecanicista. Hablemos de Mileto. Pretendo de aquí en adelante hablar de cada uno de los filósofos, pero presentando siquiera uno o dos aportes para cada uno. Estoy hablándoles de que la filosofía tiene alrededor de 233 filósofos reconocidos y muchos otros que todavía están vivos, que no van a ser todavía puestos en la lista hasta que no hayan logrado algo mayor de lo que están haciendo hoy en día, que solo es escribir y dar conferencias. Es decir, que cuando logren algo mayor, pues quizá pasen a los libros de filosofía como contemporáneos, filósofos contemporáneos. Pero estamos hablando de alrededor de 233 filósofos, de los cuales solo miraremos quizá un 20% de estos filósofos. No nos va a alcanzar poder verlos a todos, así que tocaremos alguno que otro, ¿verdad? Y daremos algunas pinceladas de los aportes que cada uno dio. Tales de Mileto es el fundador de la filosofía griega. Dijimos que era el primer filósofo en sentido práctico, el primero en haber hecho filosofía, es decir, haberse entusiasmado por buscar con sus propios insumos y herramientas y métodos acercarse al conocimiento. Por tanto, fue el primero en amar la sabiduría. El astrónomo, ¿verdad? Heródoto dice que era capaz de poder confirmar cuándo vendría un próximo eclipse. Era capaz de predecir eclipses, ¿verdad? Era un geómetra, el famoso triángulo que va a estudiar Pitágoras posteriormente, ¿verdad? Parte también de los teoremas de Tales de Mileto. Fuente de la metafísica de Aristóteles, ¿verdad? Él es el punto de partida para la obra de Aristóteles. De hecho, va a llegar a ser mencionado en la obra de la metafísica. Ya lo vamos a ver más adelante. Una frase que se le reconoce a él es que él dice, y enseñaba lo siguiente: me consideraría bien recompensado si los demás no se atribuyeran mis hallazgos, sino que reconocieran que son míos. Yo creo que el principio de lo que se llamaría más adelante el derecho del autor comienza a contar en Mileto. Él dice que por lo menos que se le reconozca que sus hallazgos son de él y que no se los atribuye a nadie más. Yo creo que en parte la humanidad tiene que aprender un poquito esto, el hecho de ser agradecida con las mentes que a lo largo de la historia han legado algo, y recordarle siquiera en una forma de rendir honor, porque si usted descubriera algo nuevo, ¿acaso no le gustaría que lo que usted descubrió y que su nombre pase a la historia porque usted acaba de dar a la humanidad? Yo creo que todo ser humano quisiera ser inmortalizado en el género humano mismo a partir de la fama por algo bueno que hayamos hecho. Por lo cual, este derecho, ¿verdad?, del derecho del autor, creo que tiene que ser muy bien respetado. No tanto por un tema solamente del derecho, sino por un tema también del honor, de poder rendir honor y homenaje a quienes realmente lo merecen. Según Tales de Mileto, el arjé, el principio constitutivo de las cosas, es el agua. Él creía que el agua pasaba, obviamente, por los tres estados típicos de la materia,
aunque hoy sabemos que hay más de, creo que son como 12 o 15 estados de la materia, que además del líquido, sólido y gaseoso, está el estado bosónico, el estado plasma, el estado iónico, hay muchos más estados de la materia, ¿verdad? Pero conocen popularmente los tres, los que son perceptibles a simple vista, que son líquido, sólido y gaseoso. Pues él determina que estos son los cambios por los cuales el agua puede pasar de ser simplemente un líquido a convertirse en algo sólido, tan duro como el metal, ¿verdad? Tan rarificado como el gas que hay en el fuego mismo, que permite que el fuego pueda existir. Entonces, el agua, de alguna manera, es el símbolo o el punto de partida de todos los seres. Además que es evidente que plantas, animales y seres humanos necesitamos el agua para poder subsistir. Yo me imagino a un tal de Mileto, de esta zona de Grecia muy llena de cuevas, ¿verdad? Y entrando a las cuevas a observar los fenómenos que había en la cueva, como las estalagmitas y estalactitas, que son estas rocas, estas columnas que se arman por la filtración y decantación del agua, que obviamente va dejando residuos minerales y que pareciera que la gotita de agua, pareciera que a simple vista, y quien no sabe de ciencia, creería que es el agua la que realmente está formando esa roca, cuando en realidad es el sedimento que el agua transporta, lo que va quedando ahí acumulado, y que va en algún momento generando la columna que naturalmente unirá techo con el piso. Entonces, este es el fenómeno que, quizá al cual se encontró Dario de Mileto, por el cual pudo haber llegado a pensar que hasta la roca procedía del agua. Lo importante de lo que afirme Dario de Mileto respecto al tema del Arjé y lo que van a decir los siguientes filósofos, sí es cierto, es algo que parece ser una aserción muy inocente, muy simple, parece algo que es criticable, porque uno diría, qué cosa más sencilla, si está un niño de 5 añitos se sabe los estados de la materia, o sea que, ¿esto es lo que hizo grande Dario de Mileto? No, lo que hizo grande a Dario de Mileto, además de la parte geométrica y matemática que va a desarrollar, es la capacidad incluso de detectar los planetas, fue capaz de percibir los primeros 5 planetas, igual que los mesopotámicos. Entonces, el hallazgo de él en la astronomía, en la geometría, en la biología, en la física, lo van a convertir a él prácticamente en el padre de la física antigua. Y en segundo lugar, bueno, que es cierto, lo que él viene a establecer ya es popular entre nosotros, pero la pregunta es, bueno, el punto de partida es que él es el primero, entre todos los seres humanos de la antigüedad, es el primero en abandonar los mitos para explicar la naturaleza y utilizar nada más la razón y la observación para poder llegar a determinar el origen de los fenómenos. Ese es el valor que tiene obviamente la historia de Dario de Mileto, ¿verdad? Por lo cual sobrepasa al resto de seres humanos. Si usted en el pasado hubiera sido el primero en que pensó los 3 estados de la materia, usted habría pasado la historia como el primer ser humano que pensó en esta naturaleza y que lo llegó a definir. Esa es la razón por la cual se vuelven famosos estos filósofos, aun cuando sus afirmaciones sean un poco simples o incluso criticables, porque es la primera búsqueda de una solución racional. Y por tanto, bueno, es fruto de la reflexión personal, es fruto de su propia capacidad de contemplación, que no cualquiera lo logra, ¿verdad? Deje usted a un niño encerrado en un cuarto, ¿verdad? Con los 3 estados de la materia, déjelo y piense cuánto tiempo tardará él en deducir que los 3 estados de la materia son el mismo compuesto. ¿Cuándo va a llegar a determinar que el agua realmente es el principio que ocupamos todos los seres? Es decir, para que un ser humano pueda llegar a este tipo de percepciones, necesita un buen periodo de tiempo reflexionando acerca de la naturaleza. Siguiente filósofo, Anaximandro. Vivió por el año 610, murió por el año 545. Siempre esto de las fechas es aproximado, pero como no hay registros no hay un registro nacional de las personas allá en Grecia, lo que es un año aproximado a partir quizás hasta de sus obras, para más o menos la edad a la que dicen los historiadores que murió, ahora se calcula más o menos por cuánto tiempo, qué edad tenía aproximadamente y cuánto tiempo pues empezó a vivir. Entonces, a partir de los años. Es por deducción a veces. Y otro libro que a veces recoge también por la fecha de muerte. Entonces, en base a eso pues se deduce. Es el primero en afirmar que la Tierra es esférica y que gira en torno a su eje. Si creían que el primero en decir que la Tierra era esférica era Cristóbal Colón, no, fue Anaximandro. Ya lo sabían los hombres antiguos. Lo que pasa es que obviamente no todo el mundo era hombre de ciencia. De la gente vulgar, la gente del pueblo, la gente de lo que la filosofía llama la masa, la gente que no se dedica a estudiar, ni que le gusta aprender más allá, ni que lee libros, la masa obviamente la que quizá tenía ideas equivocadas respecto a cómo era la Tierra. Pero para los científicos siempre ha sido esférica.
desde Arquimandro en adelante. De hecho, Pitágoras, junto con Eratóstenes, fueron los primeros en calcular la circunferencia de la Tierra. Y obviamente, una circunferencia solo puede ser calculada en un cilindro, perdón, en un círculo. En este caso puede ser un círculo de una esfera, el círculo, que sería en la circunferencia de la esfera, ¿verdad? O en un disco. Pero descartado el hecho de que hay un disco, porque pensaron también en la curvatura, en el caso de Pitágoras y Eratóstenes, fueron capaces de calcular esta circunferencia basados en los grados. Y si habían grados de distancia de un lugar a otro, implicaba que la Tierra prácticamente era esférica, ¿verdad? Porque tenía obviamente una diferencia entre la producción de la sombra en un lugar como Alejandría y la producción de la sombra durante un equinoccio en un lugar como Siena. Entonces, basado en dos cálculos matemáticos de dos lugares distintos, se determinó que había una distancia de tal lugar de Siena a Alejandría, de tanta distancia, y que había una diferencia de la sombra de aproximadamente 7 puntos y algo grados, que prácticamente 7 grados sería más o menos 50 veces, no, sería la 50ª parte de 360 grados. Entonces, por esa razón lograron calcular la circunferencia. Esta es la razón y por la cual la idea de que los hombres de la antigüedad eran tontos es una falacia tremenda. Eran personas muy sabias, eran personas que realmente habían calculado habían hecho grandes cálculos. Un balde estaba como Pitágoras también. Él fue capaz de calcular equinoccios, solsticios, el cálculo de distancias y tamaño de las estrellas, además que tenía algunas obras como obras sobre la naturaleza, obras sobre el perímetro de la Tierra, obras sobre las estrellas fijas en el cielo, las constelaciones, ¿verdad? Y obras sobre la esfera celeste. Inauguró con estas obras un método de escritura. Fíjense que los hombres de la antigüedad, cuando escribían de repente su historia o la forma narrativa que intentaban hacer, era siempre buscando que la lectura fuera agradable a la vista, por lo cual le daban cierta métrica o entonación, es decir, convertían todas sus obras en himnos, en especies de cánticos, como cuando uno lee, por ejemplo, las obras de la Ilíada de Homero. Ahora de la Ilíada es un cántico que nos habla de la guerra de Troya. Entonces, está escrito en forma poética, mientras que Anaximandro no se va a preocupar por el tema de la poesía, por darle belleza al escrito. Lo que le va a interesar es el dato, le va a interesar la información, por lo cual él se va a esforzar que la obra esté escrita coherentemente, sin necesidad de darle esta belleza retórica que ocupaban normalmente los poetas. Entonces inaugura este sistema de escritura que hoy llamamos el sistema en prosa, la escritura en prosa. La mayoría de culturas antiguas, incluyendo los mayas, incas y aztecas, todas las culturas mesoamericanas, escribían sus obras en forma muy poética. ¿Verdad? Que obviamente en nuestro idioma parecía prosa, pero en sus idiomas originales estaban escritos en forma casi de cuentos un poquito cantados, como himnos, ¿verdad? Que es lo que se puede percibir. Incluso, les puedo afirmar que muchos textos de la Biblia están escritos en forma de cánticos, pero cuando uno los lee parece imperceptible. Cuando uno lee los salmos cantando los cantares, uno se encuentra con escritos que parecen poesía y parece que no tuvieran ritmo. Sin embargo, el pueblo de Israel le daba ritmo y música a estos himnos. Esa era la manera de la escritura antigua. Entonces, Anaximandro, como está más interesado en el saber, en la belleza de la escritura, no le pone atención a ese detalle. Es el creador del primer mapamundi. Este es el primer mapamundi creado por él, ¿verdad? Presentaba los primeros grandes continentes conocidos. La Eurasia, la Europa y Asia, ¿verdad? Lo que llamaban la Libia, que era la zona de América, de África del Norte, ¿verdad? Y la Asia Menor, que era prácticamente la zona del Mediterráneo, que llamamos hoy en día Medio Oriente. Toda la zona del Medio Oriente, desde el Mediterráneo hasta la zona que actualmente conforma la India aproximadamente, al final de Persia, ya llegando al Golfo Pérsico. Ese es el primer mapamundi. Lo dibujaba como una esfera, lo dibujaba de esta manera, como la Tierra al norte, Tierra al sur, ¿verdad? Y aunque obviamente en aquel entonces no había la capacidad de poder darle a las figuras y a los dibujos una apariencia de tridimensionalidad, hoy en día los dibujantes son expertos en generar dibujos que parecen 3D, pero en aquel entonces el juego de sombras y luces no existía para el arte, por lo cual Anaximandro su mapa lo dibujó plano, y los que quizá en la historia llegaron a encontrarse con este pergamino creían que él había dibujado realmente un planeta, es decir, una planicie, no en realidad una esfera. Sin embargo, como pueden ver, él hace un mar, dibuja un mar alrededor de toda esta tierra, ¿verdad? Dibujando obviamente las tierras del norte y las tierras del sur,
y evidentemente no intentó darle profundidad para que se viera acostado de forma horizontal, sino que ni tampoco pretendía dibujarlo desde arriba, como muchos intentan interpretar. En realidad, él intenta hacer una figura que demuestre, ¿verdad?, que en realidad estamos viviendo en una esfera. También es el inventor del gnomón. El gnomón es el antiguo reloj de sol, ¿verdad? Él es el primero en que lo dibuja. A mí me costó encontrar, créanme que sí me dediqué mucho a encontrar una imagen que fuera exactamente el diseño que Anaximandro ideó para este artilugio que permitía obviamente leer la sombra del sol y calcular obviamente la hora del día. Solo obviamente funcionaba de 6 a 6, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. De ahí en la noche no se podía calcular más que quizá con un reloj de arena, que se complementaba obviamente con el reloj de sombra. Y buscando en varios artículos, bibliotecas, fotos de Google, tratando de encontrar, no pude encontrar ninguna imagen satisfactoria hasta que me acordé que los pintores del Renacimiento habían dibujado a, ¿cómo se llama?, a Anaximandro. Lo habían dibujado a él y yo recordaba que él tenía una especie de abanico en su mano. Entonces, en el Museo de Rhineland, en Trier, en Alemania, está este famoso grabado, ¿verdad?, donde se puede observar con formas de azulejo a Anaximandro. Está Anaximandro sentado y tiene una forma como de abanico en su mano. Al principio yo recordaba esta imagen y me acordaba que según yo era un abanico, pero cuando me fijé bien en el detalle, en realidad es el gnomón, porque él tiene una varita en pie, en color negro, y tiene otra varita con una aguja para irla moviendo alrededor de un eje, y tiene marcado 6 horas antes y 6 horas después en cada lado de esta figura, una línea concéntrica que parece una hoja parece una hoja de planta, ¿verdad? Como una hoja de estas plantas que son para interiores. Entonces, ese objeto que tiene a la mano es en realidad un gnomón, es un reloj de sol, ¿verdad? Quizá intentando representándolo, ¿verdad?, viéndose eso y tratando de buscar en la época de un equinoccio el punto central de medición para poder calcular a partir de ahí las sombras de la mañana y de la tarde, ¿verdad? Esa es la imagen más cercana al objeto que se puede decir pertenece casi a la época, ¿verdad?, que incluso muchos pintores siguieron haciendo hasta el día de hoy. Han seguido, bueno, hasta el Renacimiento realmente fueron las últimas pinturas que aparecieron de los filósofos. La cosmovolución. Según él, venimos de los peces. Cualquiera que lea esto dice, este Anaximandro a saber qué se tomaba, a saber qué se fumaba. Sin embargo, cuando vemos la ciencia moderna y lo que la ciencia contemporánea nos dice alrededor de la evolución humana, pues no parece tan desquiciado decir que venimos de los peces. Según la ciencia contemporánea, lo que podemos ver en documentales de Nat Geo, de Discovery Channel, en documentales que hablan de la evolución humana, hay un documental llamado La Odisea del Hombre, que se recomienda. Este documental que está en YouTube, busquen varios documentales llamados La Odisea del Hombre o la trayectoria, la resumen histórico de la evolución humana. Pueden buscar documentales que hablen de esto. Y se van a dar cuenta que Anaximandro sí parece que tuvo esta intuición. Y él llegó a esta deducción creyendo que el ser humano, si hubiera nacido como nace hoy en día, como nacía todavía en su época, sería un animal demasiado débil, que podría morir fácilmente. Por lo cual él dice, de alguna manera el ser humano tuvo que haber tenido una protección materna para que le permitiera poder subsistir hasta que por fin pudiera salir del vientre materno y valerse por sí mismo. Entonces lo que creo es que había quizá en algún momento de la historia el ser humano salió de algún pez, cuando de repente había abundado mucho el agua y había poca tierra, él creía que vivíamos quizá dentro del pez, y hasta que alcanzó la madurez podía salir del pez, ¿verdad? Ser dado a luz ya casi adulto, para poder subsistir obviamente a los retos de la naturaleza. Sin embargo, Anaximandro no consideró lo que realmente dice la ciencia. ¿Qué nos dice la ciencia hoy en día? Bueno, que sí, procedemos realmente del fenómeno natural del agua. El agua misma funda la vida en el planeta, y a partir de lo húmedo, como también lo va a llegar a decir él, lo húmedo es lo que da origen a todos los fenómenos naturales. La Tierra en un principio era más líquida. Por el proceso de disociación, lo húmedo dio lugar a lo viviente. Eso lo dice Anaximandro y la ciencia moderna lo confirma. El hombre, por tanto, dice él, tuvo como primeros antepasados probablemente los peces y luego otros animales primitivos. Esta es parte de la deducción a la cual él llega.
por ello es considerado el primer cosmólogo y el primer evolucionista. Comparando lo que dice Anaximandro, Anaxímenes, en comparación a lo que dirán posteriormente los demás filósofos, pero que dirán los científicos, pues no es tan descabellada la idea que hayamos venido de un pez. El documental que ustedes probablemente logren encontrar, si lo logro encontrar yo antes, se lo mando por WhatsApp para que puedan ver este documental y esta trayectoria. De hecho, hay alguien, creo que hay un youtuber, que tomó todas las imágenes de su documental y lo sintetizó, lo hizo más chiquito todavía, le puso un fondo musical y presentó toda la evolución humana en apenas quizá 1 minuto, 2 minutos. Desde encuentro ese video se lo voy a mandar para que vean las imágenes que se ven de este documental, que narra obviamente cómo es que se fue adaptando y se fue generando esta consecución de criaturas hasta llegar al ser humano. Porque actualmente lo que dice la ciencia es que venimos de algún tipo de ser unicelular en el fondo del mar, que luego se fue convirtiendo en una especie de renáculo que fue adquiriendo ciertos filamentos, le hizo poco a poco irse endureciendo como si fuera una concha, poco a poco dio origen a seres como gusanos de mar, ¿verdad? Algunos peces primitivos que fueron adquiriendo protección biológica para poder soportar, ¿verdad?, a los grandes depredadores y poder subsistir durante mucho tiempo, por lo cual después se van adaptando a salir poco a poco del agua, ¿verdad? Se van adaptando a poder respirar más allá de las branquias, no va a tener necesidad solamente de las branquias, sino que su propia adaptación le va a obligar a sacar, a abrirse prácticamente un orificio en el cráneo, ¿verdad?, que permitiría la respiración por medio del cráneo, ¿verdad?, más que de las branquias. Dejará de depender de las branquias, esta respiración que le permite ser un anfibio, le permitirá salir más allá de la naturaleza a buscar alimento en los grandes ríos por la escasez o contaminación de los fondos de los mares, y por esta razón se va a volver un animal de agua probablemente hasta dulce. Y después de volverse un animal de agua dulce, medio anfibio, que salía de vez en cuando, se embarraba en el lodazal de los riachuelos, aprendió a subsistir bajo el barro, a veces frío, a veces caliente, y en esta adaptación, pues su piel va soportando más temperaturas, por lo cual se va adaptando para poder salir de la naturaleza como si fuera una especie de salamandra, que poco a poco irá perdiendo su cola, ¿verdad?, y se irá adaptando a convertirse en una especie de reptil, que estará obviamente reptando por la tierra por un periodo de tiempo hasta que aparecen grandes depredadores que lo van a obligar a buscar refugio. Y este refugio va a ser de repente las cuevas, donde perderá todo las escamas, donde perderá toda la apariencia de reptil y tendrá que desarrollar filamentos que le ayuden a sobrevivir en medio de la humedad de las cuevas y el calor de las cuevas. Estos pequeños animales, casi como marsupiales, poco a poco van a irse desarrollando como si fueran una especie de ardilla inteligente que se va haciendo cada vez amiga de los árboles. Una vez que desaparecen los antiguos depredadores, se convertirá en los primeros primates, primeros homínidos, hominoides serían en todo caso, que darían origen al primer homínido sin cola, ¿verdad?, el primer ser que daría origen al género humano, y después del desarrollo del mismo género humano, que sería la evolución o lo que llamamos el proceso de hominización del hombre. Después de esto, pues entonces el hombre se convertirá en diferentes estratos de evolución hasta llegar al hombre moderno. Esto es lo que nos explica la ciencia sobre la evolución humana, y es lo que más o menos se acercó un poco a Anaxímenes, para que tengan idea de cómo se pudieron haber acercado con pura intuición a lo que la ciencia hoy en día pues, ha aceptado como lo más probable, lo más medible incluso, porque se pueden encontrar vestigios del pasado que determinan esta evolución. Entonces, esto es lo que van a encontrar en esos documentales. Se lo voy a hacer llegar por si quieren ver un poquito con imágenes, animaciones, esta parte, ¿verdad? Que es interesante verla. Y aquí quiero hacer un paréntesis, ya que estamos hablando un poquito también de cristianismo ahí de fondo. Por quizá los hermanos cristianos que puedan estar asustados, así como de ¿cómo así? Entonces Dios no nos ha creado. Bueno, hay un teólogo católico, sacerdote, que se llama el padre Pierre Teilhard de Chardin, un francés, que llegó a decir en un momento, aquí está la frase, dice, Dieu ne pas fait les choses, les choses se faire, que significa Dios no hace las cosas, sino que dejó que las cosas se hicieran. Este sacerdote y teólogo voy a decir en un momento que el hecho de que el hombre haya pasado por diferentes momentos de cambio y de evolución no elimina por ningún motivo la preexistencia del creador. Al contrario, creer que el ser humano puede haber desarrollado de esta manera, desde una partícula original de vida tan simple y pasar a ser un ser tan complejo,
esa maravilla de cambios que han ocurrido a lo largo de la historia solo pueden ser explicadas a la luz de que ha habido un ser más inteligente que la materia misma, que ha instaurado en la partícula original todas las leyes que iban a regir los cambios y mutaciones para hacer esto prácticamente una especie de truco de magia. Es como que viniera un mago y de un vaso dijera, bueno, de aquí de este vaso voy a sacar una pequeña burbuja, y de la burbuja le voy a hacer un universo. Pues exactamente eso es lo que Dios ha hecho. Por tanto, tiene mucho sentido, ¿verdad? El hecho de que lo que diga la ciencia no elimina para nada a Dios. Al contrario, lo vuelve un ser aún más maravilloso y más poderoso, porque no tuvo necesidad de agarrar al hombre de barro y hacerlo de barro. Eso es una imagen simbólica en la Biblia para hablar de que Dios es el creador, que Dios es el hacedor. Dios no tiene necesidad de ocupar manos para generar al hombre. Basta con que diga hágase y se hizo. Por lo cual no quita para nada la preexistencia de Dios. Al contrario, ¿verdad? Nos hace concebir a un ser absolutamente sabio, capaz de poder poner en una sola partícula toda la ley del universo. Entonces, por esa razón, este teólogo no negaba de ninguna manera, aunque se toma en parte lo que dice la evolución, afirmaba que no negaba para nada la preexistencia de Dios. Todo lo contrario, nos hacía concebirlo aún más perfecto y sabio de lo que realmente lo concebimos. Lo cierto es que la naturaleza guarda vestigios. Miren este pez. Este pez tiene una dentadura parecida a la del ser humano. Y si ustedes ven un cráneo humano, y le quitan toda la piel y la parte de los músculos, lo que van a ver es esto. Es una osamenta con un montón de dientes, incluso en esta parte de la mandíbula, aquí arriba, cerca de la nariz también. Tenemos dientes por todos esos lados. Y el pez igual, ¿verdad? El pez también tiene un montón de dentaduras en la parte de atrás, escondidos. Mira la dentadura frontal de este pez. Eso no es un montaje, es una foto real de un pez. Para que vean que aún en el mar todavía hay seres que pareciera que fueron parte de esta línea de evolución, pero que se fueron por otro camino y ya no siguieron evolucionando como el hombre evolucionó, ¿verdad? Es decir, que hubo una serie de ramificaciones de los primeros seres y cada uno fue yendo por su lado, ¿verdad? Pero hubo una partícula original llamada la partícula de vida que originó todo lo demás. Por lo cual, la idea de que venimos de un pez no es tan descabellada del todo, ¿verdad? ¿Preguntas ahora? ¿Alguna pregunta? ¿U observación? Si no, continuamos. Según Anaxímenes, lo que realmente originó el universo, lo que originó la materia, no es el agua. Él le llamó apeiron. Apeiron significa aquello que es indeterminado, que es ilimitado, que es indefinido y que además debe ser una sustancia eterna. Si a mí me dicen esa frase, si me dicen que la causa del universo es una sustancia indeterminada, ilimitada, indefinida y eterna, pues como teólogo podría decir que pareciera que estuviera hablando de Dios. Porque Dios es eso. Dios es un ser cuya sustancia es indeterminada, ilimitada, indefinida y eterna, ¿verdad? Tendría que tener esa cualidad, la materia original, ¿verdad? Para que realmente pudiera ser la primera de todas. Solo Él es incorruptible, es imperecedero. La primera causa de los seres es algo que existe desde siempre. Por lo tanto, todas las cosas van a derivar de Él y están sujetas a nacimiento y desaparición por la fuerza de los contrarios, ¿verdad? Ellos siempre van a hablar de lo frío, lo caliente, lo húmedo, de lo seco, y también otros filósofos van a llegar a hablar incluso del amor y el odio, porque incluso el tema del amor y el odio están implícitos en medio de la generación de los seres, ¿verdad? Por amor y odio hacemos reinos y destruimos civilizaciones, por amor y odio. De igual manera, también en la naturaleza, prácticamente lo que es destrucción puede ser simbolizado por el amor, y lo que es por unión está simbolizado con el amor. Perdón, lo que está por destrucción está simbolizado por el odio, y lo que está por unión está simbolizado en el amor. Entonces, de alguna manera, podemos decir que aquello que provoca la aparición de los seres, que no los destruye, sino que los genera, pues es el amor. El amor que termina generándolo. Más adelante algunos filósofos van a llegar a aludir a esto, y ya van a ver cómo esto se va a encontrar de pronto con el cristianismo, para que el cristianismo termine afirmando al final, ¿verdad?, que es el amor la causa de todos los seres. Ya lo vamos a ver más adelante. Anaxímenes. Anaxímenes, perdón, en el anterior era Anaximandro, como tienen el mismo nombre, son de la misma escuela de Milesio, a veces me confundo. El anterior era Anaximandro, este es Anaxímenes, ¿verdad? Además que entiendo que Anaxímenes era discípulo de Anaximandro. Como era discípulo de Anaximandro,
Obviamente el nombre se parece mucho, pero en realidad no es que tenga obligatoriamente que tener relación el nombre, pero se confunde fácilmente. En este caso, pues, Anaxímenes y Anaximandro están en la misma escuela, ¿verdad? Uno es maestro del otro, Anaxímenes es posterior. Él creía que el arjé era el aire. Anaximandro, por tanto, entonces creía que era el apeiron. Anaximandro era apeiron, Anaxímenes el aire. Creía que el aire por condensación o por rareficación o rarefacción, como diría también Aristóteles, que también Aristóteles habla un poquito del aire, porque lo va a relacionar con el agua de Taris de Mileto. Por tanto, creen que por esta elaboración o transformación de la materia se van generando todos los demás seres. Entonces, de la condensación sale el hielo, pueden surgir también las materias más duras, ¿verdad? Y por rarefacción ocurren eventos también naturales como la aparición del fuego, ¿verdad? E incluso el relámpago. Él creía entonces que en el aire, como ahí se dan muchos fenómenos, ¿verdad? Veía de repente el fuego caer sobre la tierra y ver cómo el fuego caído del cielo venía del aire y a la vez transformaba la tierra. Entonces, por tanto, él creía que el aire era el origen de todo. El aire se transforma en casi cualquier cosa, pensaba él, ¿verdad? El aire se evapora, de ahí surge el agua, de las nubes también incluso surge el fuego, porque los rayos, los relámpagos, producían eso en la tierra, chocaban la tierra, producían el fuego. Por lo tanto, él creía que el agua era la razón de ser o causa, ¿verdad? Pero el agua contenida en el aire producía estos fenómenos. En total, era el aire el origen según él. El aire, por tanto, genera vapor, el vapor agua, el agua nubes, la nube fuego, ¿verdad? Y este fenómeno es lo perceptible a partir de la misma observación. El siguiente filósofo va a hablar siempre del aire, que es Diógenes de Apolonia, pero él va a agregar un atributo al aire. Dirá que sí, es el aire, ¿verdad? Pero es un aire caliente. Es un aire caliente que está inhabitando en el mismo ser. Habita en el interior de cada individuo. Entonces, de alguna manera, pues, el aire caliente está dentro de nosotros y nos permite poder subsistir a la vez que nos ha formado, a la vez que nos está gobernando. Entonces, de alguna manera, el aire caliente, que en el mundo griego se le llamó neuma, ¿verdad? Que se puede traducir literalmente como soplo o viento, está viviendo en el ser. Es el alma prácticamente según la visión griega. El neuma es lo mismo que el alma, ¿verdad? Es un aire sutilísimo, un aire diferente de materia a las demás materias. El aire, cree él, el aire es Dios, que gobierna todas las cosas, ejerce su poder sobre ellas y es inherente a ellas. Es un aire eterno, es inmortal. Todas las cosas, sin excepción, participan del aire. Entonces, aquí se acerca bastante a la visión cristiana. De hecho, cuando Jesucristo está con Nicodemo y está hablando de que hay que nacer del agua y del espíritu, le dice que el espíritu es como el viento, que no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Compara el espíritu de Dios con el aire, muy similar. Es muy común que en la época de Jesús hayan algunos elementos de carácter filosófico metidos en el diálogo, porque eso estaba pues a flor de piel en la época de Jesús. Apenas acababan de pasar, ¿qué? 200 años de los grandes filósofos. Entonces, evidentemente, muchas de esas terminologías van a estar en medio del lenguaje popular. Por esa razón Jesús va a hablar va a comparar al espíritu con el aire, con el neuma, ¿verdad? Y de hecho, esa es la razón por la cual hoy en día en la teología, para estudiar el Espíritu Santo, hay una rama de la teología que se llama neumatología, que estudia el Espíritu de Dios. Entonces, va muy de la mano, para que vean cómo la filosofía ha hecho aportes incluso para la teología. El sueño y la muerte, dice, dependen de la presencia del aire. Entre menos aire, más rápido me puedo dormir. Y de hecho, hay un ejercicio que enseñan a los que normalmente padecen ciertos problemas de cansancio o fatiga, que les cuesta dormir, como los militares. Hay ejercicios corporales para poder dormirse rápido, ¿verdad? El ejercicio, por ejemplo, que le llaman, creo que es 4, 7 y 8, creo que se llama el ejercicio, que consiste en hacer una inhalación por 4 segundos, así fuerte, mantenerlo durante 7 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 segundos sosteniendo el aire, y soltarlo durante 8 segundos, y repetir eso durante 15 minutos antes de dormir. Eso nos va a facilitar el dormir rápidamente. Entonces, el aire de alguna manera sí está relacionado con el tema también de poder descansar satisfactoriamente o dormirse rápido, ¿verdad? Que es lo que realmente hacen con este ejercicio de respiración. Y el tema de la muerte también, evidentemente, a alguien que le falta el aire, obviamente va a morir, ¿verdad? Por lo que está muy enlazado. Hay un mundo para él entonces inanimado, un mundo que no respira, y un mundo que sí respira, un mundo animado, un mundo que depende también de lo espiritual.
Por tanto, el ser humano, que depende del aire, también depende del Dios, del ser espiritual. Según la teleología, aquí no quiero que confundan el término teleología con teología. La teología es la ciencia que estudia a Dios. Y la teleología viene de la palabra telos, que significa fin, porque la teleología estudia la finalidad de los seres. Entonces, cuando hablamos de la teleología de Diógenes, nos estamos refiriendo a cuál es el propósito del mundo. Porque es que está el mundo aparentemente ordenado. Porque cualquier matemático, cualquier físico, cualquier químico puede dar fe de que en el mundo hay un orden establecido, hay toda una armonía, se puede incluso deducir fórmulas matemáticas de comportamiento de los fenómenos que ayudan a predecir incluso fenómenos, por lo cual el universo es matematizable. Significa que está siguiendo un orden determinado por una especie de inteligencia que Diógenes creía era de origen divino, ya que no era de origen humano, tampoco de origen de ningún otro ser, y tampoco es origen de los planetas, porque los planetas son seres ininteligentes, aunque se comportan inteligentemente. Es decir, llevan un ritmo, llevan una métrica de movimiento, ¿verdad? Cumplen con leyes de la física, de la astrología, de la física y de la química, de la termodinámica, por lo cual todos los planetas cumplen con un ordenamiento aparentemente lógico, y que por tanto, ¿verdad? A ser tan matematizable, lo único que nos viene a la mente es que este orden tuvo que haber sido puesto por una mente ordenadora. Porque ¿de dónde le viene el orden a algo que no tiene por naturaleza el orden? Es decir, el universo no tiene cerebro. El universo es un ser pensante, pero sin embargo se comporta como que fuera un ser pensante. Como si dijera, bueno, ahorita voy girando alrededor del Sol, la Tierra, imagínense la Tierra girando alrededor del Sol. Ahorita voy a seguir girando alrededor del Sol y lo voy a seguir haciendo hasta que el Sol me vaya trayendo poco a poco y me consuma por fin. Es decir, el planeta Tierra no tiene que pensar, no tiene cerebro para pensar en su movimiento. Sin embargo, se comporta ordenadamente y gira por la ley misma de la física y de la química, pero se comporta naturalmente de forma ordenada. Entonces, ¿de dónde viene este orden para el universo? Si todo comenzó con una gran explosión, ¿verdad? Caótica, que podemos llamarle caos a aquello que no tiene orden, aparentemente que no tiene orden. Sin embargo, la mayoría de los físicos contradicen esa idea. Afirman que incluso la explosión del Big Bang, si tuviésemos la tecnología para viajar hasta esa distancia de cercanía con el centro del cosmos, podríamos llegar a medir incluso el punto de partida de la explosión. Y todo sería tan matematizable que podríamos calcular, ¿verdad?, la rapidez que agarraron, la velocidad, y calcular hasta dónde van a llegar con esa fuerza de propulsión inicial. Todo eso lo puede calcular perfectamente un físico, pero estamos limitados por la parte del espacio y del tiempo, por lo cual no podemos hacer esos cálculos tan grandes. Pero sí se pueden hacer, al menos con el desplazamiento que hasta el día de hoy han tenido las galaxias, como lo hizo Edwin Hubble, el famoso físico, ¿verdad?, por quien se nombró el famoso telescopio isoespacial, el Hubble. Entonces, él sí estableció matemáticamente que las galaxias se están separando. Es decir, matemáticamente es medible, por lo cual significa que vienen de un punto de explosión. Entonces la pregunta es, ¿y en ese gran aparente caos habrá habido orden? Los físicos dicen sí, hubo orden determinado. Lo que aparentemente es caótico para el ojo humano es ordenado para la ley de la física. Por lo cual, por ese motivo, ¿verdad?, todo sigue un orden establecido, y por eso se vuelve muy probable y plausible la creencia de que hay un ser que tendría que ser de condición divina, porque tendría que ser eterno, inteligente, todopoderoso, para haber tomado así el universo para que se comportara de tal manera. El aire es la prueba implícita de los seres de esta sustancia originaria. El hecho de que los seres ocupemos algo que no podemos observar, pero que lo sentimos, lo inhalamos, ¿verdad?, y lo sentimos, el oxígeno mismo, que son partículas que a simple vista no son observables, para él, en su primitiva forma de pensar, creía que era la prueba de que en realidad pues estamos relacionados con lo espiritual. Estamos relacionados con lo que es esa sustancia originaria. Así el mundo no es un caos, sino un cosmos, por lo cual en el mundo griego, cosmos es lo opuesto a caos. El cosmos, el ordenado, el caos es aquello que no tiene orden alguno, por lo cual el cosmos, estando todo distribuido, sí tiene un orden establecido. Es la regularidad de los eventos naturales lo que va a influenciar después esta idea de la regularidad que menciona Anaxímenes, es lo que va a terminar ayudando más adelante a la filosofía de Heráclito,
para hablar del cambio, para hablar del devenir constante de los seres. Entonces, estos son los aportes de Diógenes, ¿verdad?, que vienen desde la época de Tales de Mileto siendo observables. La naturaleza, por este mismo orden que posee, pareciera que fuera una naturaleza fractal. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver fractales. En computadora o en páginas web hay algunas páginas que le permiten a uno observar imágenes fractales. Una imagen fractal es una imagen generada a computadora, donde uno, entre más se acerca con la computadora, entre más le da al roller del mouse para acercarse, ¿verdad?, la imagen sigue siendo prácticamente la misma. De hecho, en TikTok también hay algunos videos de gente que ha hecho imágenes fractales tridimensionales, donde la gente se va acercando con la cámara, ¿verdad?, más cerca del objeto, y sigue apareciendo todavía una gran ciudad fantasiosa. Es decir, parecieran unos edificios o mecanismos mecánicos que entre más se acerca uno se sigue viendo que sigue siendo aún más y más grande. Entonces, lo que pasa es que con el número fractal, que es una fórmula matemática, un algoritmo, se puede meter esto en una computadora y generar imágenes repetitivas que muestran, obviamente, imágenes al infinito. Tienden a ser imágenes al infinito, que dependerá de los recursos que tenga la computadora para seguir observando más y más grande la imagen. Porque, evidentemente, esa capacidad de diseño puede requerir muchísima memoria de computadora. Pero se puede perfectamente observar hasta cierto nivel, antes de que empiece a deformarse por la falta de capacidad quizá de la tarjeta de video que podamos tener en la computadora. Pues la naturaleza se comporta de la misma manera. Los científicos han dicho que la naturaleza parece también ser fractal, porque cuando observan, por ejemplo, esta coliflor, es una especie de coliflor, una col, ¿verdad?, tiene una forma fractal. Cuando uno observa cerquita, pareciera que fueran pequeñitas coles, pequeñitas coliflores, ¿verdad?, que si uno acerca a la cámara o se acerca aún más, pareciera que se sigue repitiendo el mismo fenómeno una y otra vez, como especies de burbujitas, pero si viene el mismo patrón en forma de espiral, ¿verdad?, que está obviamente formando cada imagen. Cuando uno observa, por ejemplo, este tipo de plantas, cuando uno observa el girasol o algunas flores de león, ¿verdad?, flor de león o diente de león, como le llaman, ¿verdad?, la manera simétrica, geométrica con la que la naturaleza está hecha, pareciera que en realidad está respetando la geometría y que está siguiendo, pues, principios geométricos, matemáticos, para poder generar la apariencia de estos fenómenos que llamamos fenómenos naturales, que vemos todo el tiempo. Cuando vamos por la calle, cerca de una acera llena de plantitas que han surgido así, que han salido como plantas, ¿cómo se puede llamar?, parasitarias, cerca de ahí de las aceras, aquí hay plantas que siguen este mismo patrón, es decir, hay plantitas que siguen una forma simétrica y que pareciera que están formadas de forma matemática, tratando de llevar, obviamente, un orden tan establecido que permite que la planta siga percibiendo el sol, por ejemplo, o captando el aire, o liberando el polen de manera adecuada. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el girasol no salieran así estos filamentos, sino que de alguna manera uno se pusiera encima del otro? Pues el polen saldría con mayor dificultad y no sería tan fértil la planta. Entonces, de alguna manera está respetando la misma naturaleza y subsistencia del ser. Pues el ser humano también es fractal. Si miramos un humano, ¿verdad?, la forma del iris del ojo, pues pareciera que está respetando esta forma fractal. Si sacamos del ojo aún más, se ve como una serie de filamentos que casi pareciera estar respetando una figura geométrica, ¿verdad?, en este caso. Entonces, de alguna manera, pues la naturaleza nos da la huella de que en realidad todo está bien establecido y ordenado. Y esto es lo que la filosofía a lo largo de la historia ha venido dando a conocer y que se ha venido, obviamente, enfrentando a la ciencia también contemporánea con los nuevos métodos para confirmar lo que los primeros filósofos dijeron, que todo está ordenado. Este número fractal, como ya como una curiosidad extra clase, ¿verdad?, les comento que este número fractal, que se utiliza como algoritmo para generar imágenes a computadora, ha servido para poder cambiar estos diseños que comenzaron en los años 80 a aparecer como diseños de computadora. Si se acuerdan, las primeras películas hechas a computadora eran unas películas muy cuadradas, todos los diseños, como la película Tron de Disney, ¿verdad?, que se hizo muy famosa en los años 80, era así, diseños así como este, ¿verdad?, muy geométricos, pero poco a poco le aplicaron estos números fractales o este tipo de algoritmos a la programación y empezaron a generar mundos cada vez más complejos hasta los mundos que hoy en día se pueden observar en los videojuegos, que son relativamente muy similares a la naturaleza de este mundo, a la naturaleza del cosmos. Entonces, esta es la realidad del diseño hoy en día, que están utilizando este número que sirve para generar imágenes aleatorias que simulan la naturaleza, ¿verdad?, que vemos alrededor.
¿Qué otros aportes dio Diógenes? Diógenes nos habló de mundos innumerables. Él cree que hay muchos mundos habitables. Hoy en día le llamamos a estos mundos exoplanetas, mundos parecidos al de la Tierra, que permitirían la vida igual que la vida terrestre, ¿verdad? En algún momento algunos físicos se negaban a creer en la posibilidad de que hubiese más vida fuera del planeta. Algunos incluso hablaban de que era una probabilidad muy pequeña de que realmente hubiese vida inteligente fuera, más allá del género humano. Sin embargo, otra serie de científicos creen más que es una actitud arrogante creer que en el vasto universo las probabilidades de vida y de vida inteligente sean mínimas. Eso sería como que yo dijera, es muy poco probable que el mar, además de tiburones, tenga además ballenas. Es muy poco probable. Cualquier loco diría eso. Entonces, la probabilidad de que existan muchas especies en el fondo del mar es exactamente similar a decir la profundidad de que existan seres en los diferentes ¿cómo se llama? Sistemas solares, en las diferentes constelaciones, en los diferentes, ¿cómo se llama? Galaxias. Evidentemente es altísima, altísima la probabilidad de vida en otros planetas, así como de planetas habitables. Por lo cual, la esperanza que tiene la humanidad es que algún día encontrará quizá el combustible ideal, con estas exploraciones que están haciendo en la Luna, en Marte, que quizá van a ir más allá, encontrar el combustible adecuado para poder hacer viajes interestelares, que permitiría al ser humano poder descubrir lo que tanto hemos, de alguna manera, pues anticipado por pura intuición, ¿verdad? Por la pura lógica, que nos dice, no es posible que estemos solos en un vasto universo, como nos ha dicho la ciencia hasta el día de hoy, que es. Así que Diógenes no se equivocó. Existen mundos innumerables. Dice que nuestro mundo se está secando, que nuestro mundo está muriendo. Y si uno ve las fotografías del planeta Tierra de 1938, en comparación a la del 2017, por ejemplo, uno ve que la atmósfera se ve cada vez más sucia, llena de cantidad de suciedad también por la contaminación misma del planeta, pero también por el tema de tantos satélites, tanto desperdicio que han hecho a lo largo de tantos viajes espaciales, ¿verdad? Todo eso ha ido ensuciando de alguna manera la atmósfera. Así que, además, que en la naturaleza terrestre, podemos ver que hay lugares que antes tenían hasta, ¿cómo se puede decir? Estaban congelados, como algunas montañas, por ejemplo, de la de Fukushima, la montaña de Fukushima de Japón, que antes tenía mucho hielo y hoy en día está descongelándose. Entonces, esto genera la idea de que realmente nuestro planeta está pasando por un problema de crisis, ¿verdad? Y que dependerá de nosotros si realmente queremos seguir viviendo acá o destruir completamente todos los recursos. Así que, en parte, la culpa del mundo se esté secando también tiene que ver con la responsabilidad humana. Aunque, naturalmente, el mundo lo podría llegar a ser, aún si el ser humano no interviniera, porque es parte también de un desarrollo normal de los planetas, que pueden tener un momento de enfriamiento, un momento de calentamiento, y eso es parte de la misma naturaleza del planeta. Pareciera que el planeta estuviese respirando. Cuando uno ha visto animaciones aceleradas del planeta girando y de a alta velocidad, y ver cómo las nubes pareciera que se ve como que fuera una respiración, como que aparecieran y desaparecieran, como que el planeta fuera un organismo vivo que está respirando, ¿verdad? Y por tanto, este ciclo nos permite pues ir limpiando en parte el desastre que el ser humano está produciendo. Pero lo que dicen los científicos en el futuro, que para el año 2070, la crisis del agua, la crisis del calor y todo esto, de los grandes desastres naturales se va a agravar aún más. Creía Diógenes que los densos estaba al centro y que el menos denso estaba afuera. Quiere decir que si viésemos el planeta Tierra, él creía que en el centro del planeta habían capas extremadamente duras y fuera del planeta en capas extremadamente blandas. ¿Qué dice la ciencia al respecto? Pues no está tan equivocado. Si hay un núcleo en el planeta nuestro que tendría que ser extremadamente denso en el sentido de la atracción gravitacional. Tendría que ser un núcleo que tuviera la fuerza magnética por el tipo de giro que quizás lleva, tendría que estar girando a alta velocidad dentro de la Tierra, produciendo esta oscilación necesaria para que la fuerza de atracción se pudiera dar, para que las capas más livianas de la Tierra, las capas tectónicas y también la corteza terrestre se pudiera mantener adherido y que los seres humanos pudiéramos andar caminando arriba, abajo, derecha y izquierda del planeta sin caernos de él o salir disparados, ¿verdad? Hay una película que se llama El Núcleo de este famoso actor que se llama, ya me voy a acordar, Bruce Willis. El actor Bruce Willis, no, permítame. No es de Bruce Willis. Es del actor que salió de Doble K en la película de Batman. Este actor sale como científico
y tienen que hacer un viaje al centro de la Tierra para poder despertar el núcleo, porque si el núcleo se detuviera por una milésima de segundo, podría provocar un desastre tremendo, grandes terremotos en el planeta Tierra, e incluso si se llegara a detener por una cantidad mínima de segundos, podría provocar que todos los seres que habitamos en este planeta salgamos disparados, porque se detendría la fuerza de atracción que genera que los cuerpos estemos adheridos al planeta. El núcleo de alguna manera nos está atrayendo hacia ti. Dios quiera nunca el planeta se vaya a rajar, porque el día que se raje el planeta, esa fuerza que va a pasar por el medio de la gran brecha va a atraer a todo lo que está cerca de la corteza hacia el centro. Eso es lo que pasaría si llegara a partir por la mitad del planeta, que seríamos atraídos al núcleo, ¿verdad? Toda la materia que estuviera fácil de atraer, seríamos atraídos. Casi como si hubiese un pequeño, no sé, como si hubiese un pequeño agujero negro dentro del planeta Tierra, pero no es un agujero negro, en realidad es una cantidad de magma completamente acuosa, ¿verdad? En alta velocidad, está girando en el centro de la Tierra, alrededor de ahí todos los metales fundidos, ¿verdad? Mucho más allá hay metales que se han endurecido, ¿verdad? Que mantienen obviamente como que fuera un gran cacahuate al planeta, con un núcleo muy flojo en el centro, pero con un cacahuate que protege obviamente del exterior, y por tanto encima de este cacahuate pues está toda la tierrita que llamamos corteza terrestre, que es apenas una capa con las dimensiones de delgadez en proporción de la delgadez de la capa de una manzana respecto a la comida de la manzana. Así de delgada la capa de lo que llamamos corteza terrestre, todo lo que es las diferentes capas de la biosfera en adelante, ¿verdad? Así que estamos ahí, ¿verdad? En esta naturaleza, bien. Por tanto, él no se equivoca, realmente hay algo muy denso atrayéndonos en el centro de la Tierra, por lo cual el planeta en realidad no es tan uniforme como realmente se ven las imágenes, es como una especie de, yo le llamo como un totoposte cósmico, como soy de Copán, entonces le llamo así un totoposte, como un montón de capas, ¿verdad? Rajadas, rodeado de agua, con la presión atmosférica le dan la forma aparentemente de una elipse, que ni siquiera es redondo, es una forma de elipse. Así que no se separa mucho de lo que los antiguos filósofos llegaron a percibir conforme a lo que dice la ciencia contemporánea. Los pitagóricos. Aparece Pitágoras, ¿verdad? Va a hacer varios aportes, más en la matemática que en la filosofía. Por el lado de la filosofía, pues obviamente intentó fundar una escuela de formación, la escuela de los pitagóricos, una especie de antigua institución educativa, academia, no se le puede llamar academia porque la academia va a ser fundada más adelante por Platón, pero es una especie de academia, una especie de lugar de formación, en el cual pues él intenta enseñar la geometría, la matemática, ¿verdad? La aritmética. Va a pedir que los discípulos de ellos pues vivan una especie de formación, sí científica, pero también con una actitud un poquito religiosa, por lo cual va a tener fines tanto políticos, filosóficos y religiosos. Esta escuela fundada en Crotona, ¿verdad? Se cree que él inventó las tablas de multiplicar y también se le atribuye el teorema que lleva su nombre, el teorema de Pitágoras, aunque al parecer ese teorema está fundado en lo que anteriormente ya había establecido, si no me equivoco, se me escapa el nombre de este matemático, fue Euclides. Euclides, no Euclides de Megara, sino el otro Euclides, ¿verdad? Que es el famoso matemático que él supone fue el primero en hablar de triángulos rectángulos, y Pitágoras lo único que hace es llevarlo a otros niveles, ¿verdad? Por lo cual tendríamos que agradecerle a ambos este aporte científico. Él promovió entonces en su época el cultivo del conocimiento, y para poder lograrlo le dijo a sus discípulos que tenían que seguir ciertas reglas, es decir, cuidar por ejemplo la dieta, no les permitía comer carne ni nada grasoso, solamente prácticamente veganos, porque él se dio cuenta de alguna manera, quizás tenía conocimientos también no sé, de nutrición, se dio cuenta que al comer demasiada carne se producía demasiadas enfermedades en primer lugar, y en segundo lugar también el tema de la fatiga. El comer carne roja produce mucho cansancio físico, el cuerpo tarda más en digerirlo, por lo cual eso produce obviamente fatiga. Y además que produce sueño, y por este sueño hace que pierdan el tiempo, que se dedique más al ocio que al dedicarse al estudio. Así que la gente que se vuelve vegana es mucho más activa, mucho más despierta, mucho más ágil, y por esa razón su cuerpo está más adecuado para poder recibir formación ardua, como pretendía él a través de la escuela. Le voy a pedir además que no se casen, que vivan en celibato.
Es decir, que estén enfocados solamente en el estudio. Si después de llegar a la meta que querían en el estudio quieren casarse, que se podía casar. Pero mientras estuvieran estudiando, que dejaran los novios, las novias y casarse para otro tiempo, ¿verdad? Es algo parecido a lo que los maestros a veces aconsejamos a los estudiantes que están de 17 años entrando a la universidad. Les decimos siempre a los jóvenes de 17 años, no anden con novias durante estos 4 años. Calma, no corran, ¿verdad? Vayan tranquilos, dedíquense al estudio y después se van a dedicar quizá al amor. Pero primero aprovechen los 4 años, porque normalmente la chica o el chico que se enamora se vuelve muy irresponsable en el estudio, demasiado irresponsable e indisciplinado, ¿verdad? Por la novia se salen de clase, por la novia no llegan a clase, por la novia no hacen la tarea, ¿verdad? Y si la novia cae embarazada, peor todavía, porque terminan saliéndose incluso del proceso educativo. Entonces, la responsabilidad matrimonial, eso obviamente para Pitágoras era evidentemente un atraso. Por esas razones pedía celibato, para estar en constante, ¿verdad? En constancia, mejor dicho, durante su estudio. Para él, la sustancia de todas las cosas, es decir, el principio que une a todos los seres, es el número 1, el número en general. Es decir, todo está formado de números, según él. Esto es un poco interesante porque en la actualidad han surgido personas que incluso dicen que el mundo está formado de números. Y esta idea del mundo formado de números 1 y 0, de un código binario, generaría en los años 2000 la famosa película de Matrix. ¿Se acuerdan de Matrix? Donde aparecía este joven que se mete en un mundo de computadoras, que está metido en un mundo de computadoras, despierta de la realidad, mejor dicho, despierta del holograma en el cual vivía y se da cuenta que estaba obviamente enlazado a una computadora y la realidad era otra, ¿verdad? Una realidad fundada en un código, ¿verdad?, de computadora. Los algunos creen que realmente el universo, en realidad, todo el universo, funciona en base de unos y ceros, ¿verdad? Por ejemplo, vida y muerte. La vida es el 1, la muerte es el 0, ¿verdad? Amor y odio. El amor es el 1, el 0 es ausencia de amor. Por tanto, ¿verdad?, el odio es ausencia de amor, por tanto es 0. Luz y tinieblas. La luz sería el 1, las tinieblas es la ausencia de luz, por tanto es 0. ¿Verdad? Ser y no ser. Es el gran dilema que vamos a empezar a analizar los filósofos. Entonces todo parece estar relacionado con el 1 y con el 0. Además que todo es cuantificable, todo es medible, incluso el intelecto humano es matematizable. Podemos perfectamente convertir un discurso de una persona a un código que llamamos el lenguaje formal. Podemos convertirlo en matemática. Y podemos incluso hacer juegos matemáticos entre un argumento y otro, tratando de encontrar, obviamente, la solución si la conclusión a la cual llegó en ese discurso es válido o está basado en falacias o en mentiras. Entonces, perfectamente se puede matematizar hasta lo que pensamos. Por esa razón, si es matematizable, puede ser entonces evaluado en función del 1 y del 0, como comúnmente pasa con las tablas de verdad. Es una enseñanza de la lógica formal que, como ya vimos, es una rama de la filosofía. Entonces, no es tan lejos de la realidad lo que él dice, que el número está por todos lados, ¿verdad? Hasta el día de hoy, toda la informática, sus celulares, las computadoras, los dispositivos eléctricos, todos están trabajando en función de 1 y 0, del número, ¿verdad? El encendido y apagado de una luz es 1 encendido, 0 apagado. Pregúntenle a alguien que maneje circuitos de electrónica, van a ver que todo funciona en base a unos y ceros. La compuerta lógica de una computadora, de un circuito, de un procesador, unos y ceros. Si ustedes tuvieran la capacidad de abrir con un microscopio el núcleo de uno de los núcleos, mejor dicho, dentro de un chip chiquito de computadora, si pudieran abrir esa cápsula cuadrada, ¿verdad?, y sacar un chip de color negro de placa de silicio y abrirlo, lo que van a encontrar son pequeñas baterías chiquititas. Cada batería guarda o un 1 o un 0. Y eso es todo lo que hace funcionar la computadora. Lo que nos permite ahora poder estar comunicándonos a través de una computadora. Me dice, yo, por lo menos que estudié la parte de informática, si me siento maravillado. Yo, sinceramente, aunque estudié informática, para mí la matemática que está implícita detrás del sistema de computadoras, para mí sigue siendo un gran misterio y que me asombra todavía. Cómo el hombre llegó a elaborar tal nivel de matemática que nos permite ahora comunicarnos a través de corrientes eléctricas. ¿Qué es la corriente eléctrica? Es el paso de energía, unos y ceros. ¿Qué es esa cantidad de luces que envía la fibra óptica? Es unos y ceros. ¿Verdad? Es encendidos separados que van viajando a la velocidad de luz que nos permiten comunicarnos, que se codifican como unos y ceros y se codifican de unos y ceros a lenguaje, a imágenes, a audio. Entonces, eso es lo que pasa en lo que estamos viviendo con la informática. Por lo cual, quien no se logra asombrar
de lo que realmente tenemos en las manos, como el celular, pues en realidad ha perdido el entusiasmo, ha perdido lo que dijimos al principio que necesita ser alguien para ser un buen filósofo, ha perdido la capacidad de asombro. A mí me sigue asombrando, aunque manejo bastante lo de computadores y celulares, pero me sigue asombrando la capacidad a la cual el ser humano va a llegar a poder elaborar tecnología más adelante. Todo basado en esta simple sustancia llamada el número. Aquí quiero comenzar ya con el siguiente personaje, la siguiente escuela, mejor dicho. Faltan 8 minutos y con esta escuela probablemente vayamos a terminar. La escuela llamada la escuela de los Eléatas. Y quiero comenzar leyendo este fragmento de la obra de Hamlet, de William Shakespeare, que dice: ser o no ser. Esta es la cuestión. ¿Es de más noble espíritu sufrir las arremetidas y los dardos de la adversa fortuna, o por el contrario, empuñar las armas contra un mar de adversidades y terminar con ellas haciéndole frente? Morir, dormir, nada más. Ser o no ser, morir o dormir. ¿Verdad? ¿Qué es el ser en realidad? ¿Qué es el no ser en realidad? Porque el ser humano está en esta dualidad. Es un ser que no existía, empezó a existir, está en potencia de dejar de existir. Entonces, ¿qué es en realidad el existir? ¿Cómo es esta maravilla de la existencia? Sinceramente pareciera una gran opereta, una gran obra burlona de la existencia, pareciera ser eso. Muchos filósofos existencialistas llegaron a creer que la vida era realmente algo absurdo, como algo que no existía, de pronto empieza a existir para después dejar de existir. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Tendrá un propósito realmente la existencia con tan poco tiempo que tenemos de existir? ¿Verdad? ¿Qué propósito le podemos encontrar? Poco a poco vamos a ir respondiendo a esa pregunta. No quiero adelantar los temas que más adelante vamos a ver. Pero poco a poco nos vamos a ir acercando a ese problema entre el gran dilema del ser y del no ser, del ser que está ahí y el ser que está en mí. Poco a poco vamos a entrar a hablar de esos elementos. Entonces, ¿qué estudia la escuela elética? Lo que va a estudiar es lo abstracto versus lo real, lo que es aparente versus a lo que es la realidad. Va a intentar descubrir cómo alcanzar principios de criterio de verdad que me ayuden obviamente a aceptar algo como veraz y cómo demostrar que algo es perfectamente falaz, que es refutable y por tanto es engañoso. Entonces los Eléatas se encargan de esto. Algunos expertos de la escuela de los Eléatas son hombres como Xenófanes de Colofón. Xenófanes de Colofón era un poquito ateo. Él creía que los dioses de la antigüedad todos surgieron a partir de la actitud humana del antropomorfismo, es decir, esta actitud de querer explicar todo desde la experiencia humana. Cuando ustedes ven en la Biblia, por ejemplo, que dice que la mano de Dios, el ojo de Dios, es decir, el dedo de Dios, cuando escuchen estas definiciones bíblicas, o incluso en las diferentes religiones, donde a Dios, que no tiene materia, se le colocan elementos materiales, a eso se le llama antropomorfismo, al hecho de determinar que tiene cualidades semejantes a las del ser humano. Eso hacían los antiguos. Así, por ejemplo, dice en este caso Xenófanes, los etíopes dicen que sus dioses son chatos y negros, es decir, como los negros de Etiopía, mientras que los tracios dicen que los suyos tienen ojos azules y son pelirrojos, es decir, los del norte, allá los de la zona caucásica y la zona también nórdica, como los antepasados de los vikingos y de los visigodos, creían que realmente eran hombres pelirrojos, de tez blanca y ojos azules. Entonces, por lo cual llega Jehová a decir que en realidad lo que pasaba es que cada sociedad establecía a su Dios a partir de su propia cultura y lo interpretaba a su manera, por lo cual es el primer relativista, que cree que cada Dios es distinto porque cada quien cree en lo que quiere creer. Por lo cual, él le pone muchas dudas a este conocer que surge de las diferentes culturas porque parece ser un conocimiento relativo, que en algunos lugares es verdadero y en otros lugares no es verdadero, ¿verdad? Que está adaptado a la cultura de los pueblos y que es según la convicción de cada pueblo. Por lo cual, hay que tratar de buscar otro tipo de conocimiento que englobe a todas estas posturas, porque aparentemente, ¿verdad?, cada uno pues se equivoca a su manera. Es decir, cada uno pareciera estar dando una imagen errónea de quién es Dios, ¿verdad? Adaptado obviamente a su cultura misma. ¿Quién era Dios según Xenófanes? Ojo, él es ateo de las deidades que se inventan otros hombres.
pero él no negaba la existencia de un ser que fuera superior a todos. Dice que si Dios existiera, Dios tendría que ser el mejor de los seres entre todos los posibles pensados. Tiene que ser el ser más perfectísimo de todos. Que si de repente el Zeus de los griegos fue capaz de violar mujeres, el Dios perfecto no puede violar mujeres. Que si el Dios de los etíopes mandaba a matar a otros infieles, pues este Dios no mandaría a matar a nadie. Entonces él fue generando esta idea por una definición negativa, llegando a definir realmente que el Dios, el verdadero Dios, en todo caso tendría que ser perfectísimo, sin pecados ni errores humanos dentro de su naturaleza y su personalidad. Dios no está ni en movimiento ni en reposo, y que no es ni infinito ni finito. Dios no es nada de lo que el hombre pretende hacer creer que es, porque el hombre puede equivocarse al hablar acerca de Dios, puede realmente cometer errores en la definición. Por esa razón, Dios no es ni puede ser más que uno. No son muchos dioses, sino que solamente puede ser un ser perfectísimo. ¿Qué sentido tendría que hubiesen más deidades, más dioses, ¿verdad? Cuando un solo Dios poderoso puede hacerlo todo. No tiene sentido que haya varios dioses, uno encargándose del agua, otro encargándose del viento, otro encargándose del fuego, y cada uno pues compitiendo entre sí por ver quién es el mejor. En todo caso, tiene que haber un ser superior a todos estos dioses, o al menos que haga falsos a estos dioses, y por esa razón sería el ser más perfectísimo, el mejor ser entre todos los posibles. Y si hubiera muchos, entonces no sería el perfectísimo, porque habían otros perfectos, o más o menos perfectos. El Dios verdadero, dice, es un Dios eterno e inmutable, incapaz de principio y de fin, que es eterno, que no empezó a existir ni dejará de existir. Que Dios es por su misma naturaleza y su esencia también, razón y conocimiento, y también es un ser omnipotente. Por tanto, se burlaba y rechazaba todos los dioses, ¿verdad? Y todas aquellas imágenes de dioses equivocadas que tenían de la antigüedad y que creían que estaban incluso compartiendo algunos vicios de los mismos seres humanos. Veían de repente a este dios Dionisio que provocaba las borracheras entre los mismos dioses. Es decir, hacía pecar a los demás dioses, caer obviamente en comilonas y en orgías. Entonces, esta idea que existe en la mentalidad de los hombres griegos y también en otras culturas no es correcta según Xenófanes. En todo caso, Dios en este caso no es verdadero. Los dioses que son así, que tienen pasiones y vicios, no son dioses verdaderos. Por esa razón, él siempre atacaba con burlas y con sarcasmos a los poetas de su época, poetas como Heródoto, ¿verdad?, que escribía ese tipo de obras. Perdón, poemas como los de Homero, que escribía este tipo de obras literarias.